Este fue el más grande movimiento político. Nunca ha visto el país algo parecido. Y ahora llegará a un nuevo nivel de importancia porque ayudaremos a nuestro país a sanar. Ayudaremos al país a sanar. Se lo van a comer, se lo comen. Como no lo protejan, se lo comen. Hola hermanos, que tengan un recontra hiper mega saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre eterno, Padre amado, ayúdanos a ser diligentes en estos tiempos finales para hacer todo lo que humanamente nos corresponde hacer, diligentes en la oración, diligentes en el arrepentimiento, diligentes en la acción, diligentes en todo lo que humanamente tengamos que ser, que no seamos nunca negligentes. Llénanos, Padre amado, de toda tu virtud, en nombre de Jesús, amén. Bueno hermanos, dos tremendos eventos han ocurrido en estas 2 últimas semanas. El primero, que Donald Trump ha ganado la presidencia de Estados Unidos, y el segundo, el terrible desastre que ha ocurrido en Valencia, España. Y por supuesto vamos a hablar de estas dos cosas en este video. Como ustedes saben, yo esperaba o deseaba que ganara Kamala Harris, porque de todas formas ella representa un gobierno un poco más tolerante a otras religiones. El gobierno de Donald Trump se muestra como un gobierno bastante intolerante e inflexible. En este caso, también es bastante interesante que estemos de vuelta con la dinastía herodiana. Ustedes recuerdan ese video que yo hice donde revelaba las increíbles coincidencias entre Donald Trump y Herodes Antipas. Un video que yo hice tal vez hace 6 o 7 años y que de alguna manera había quedado como en el rincón de los recuerdos, porque a la final Donald Trump pues ya dejó de ocupar cargos públicos importantes. Quien estaba al mando ahora era Joe Biden. Y entonces ese video, que es realmente impresionante por la cantidad de coincidencias entre Donald Trump y Herodes Antipas, pues había quedado como olvidado. Pero bueno, ahora estamos de nuevo de vuelta en el mismo asunto. El video de nuevo se hace bastante relevante ahora que Donald Trump ha vuelto a ocupar la presidencia. Esto es bastante curioso porque para la mayoría de cristianos evangélicos en Estados Unidos, Donald Trump viene a ser como un pseudo salvador, mientras que nosotros, a través del video que yo les hice, en donde vemos las coincidencias entre Donald Trump y Herodes Antipas, sabemos que Donald Trump no puede significar nada bueno para aquellos que son verdaderos cristianos.
De todas formas, ustedes saben que yo no estoy de acuerdo con ninguna corriente política, sea de izquierda o de derecha, liberal o conservador, demócrata o republicana, pero obviamente sí deseaba que Kamala Harris ganara, porque eso significaba que teníamos aún mucho más tiempo para evangelizar, para expandir la palabra y promover el evangelio, lo cual obviamente no es el caso con la victoria de Donald Trump. Y es que uno inclusive puede pensar claramente que los días han sido acortados de plano. Esperábamos tal vez que esto llegara hasta el 2031, como vimos en el video pasado. Los días son acortados y entonces alrededor del 2031 se da la segunda venida de Jesús, porque la generación Z debía llegar hasta el año 2035. Los días eran acortados 4 años y entonces Jesús venía alrededor del año 2031. Pero luego con Donald Trump, pues la cosa ya parece estar a la vuelta de la esquina, porque a la final en cualquier momento Donald Trump puede pasar decretos religiosos. Y es que de hecho él ya lo hizo en su primer gobierno. Y de nuevo, son cosas que a veces las tenemos en nuestra mente y esperamos que se den tal cual las pensamos, y es un grave error, porque nosotros esperamos los decretos de número, nombre y marca de la bestia para el 2029, 2030, pero fue en el 2019, 2020 que se pasó el decreto del número de la bestia. Y vemos que, bueno, se pasó en un momento en que nadie lo esperaba, porque la segunda venida de Jesús la esperamos alrededor del año 2031. Y sin embargo, Donald Trump ya pasó un decreto religioso que fue el decreto del 666. Y luego ese decreto fue obedecido en el gobierno de Joe Biden y además por el mundo entero, porque el anticristo dijo que eso que debía ponerse en el brazo era para todos, ricos y pobres. Y por eso, bueno, de todas formas, es obvio que este decreto del 666 estaba cobijado bajo un halo de ciencia y de salud. Y sin embargo, luego de que acabó la imposición del 666 a nivel global, pues todo volvió de alguna manera a la normalidad. Y bajo la presidencia de Joe Biden no se volvió a dar ningún tipo de persecución religiosa. Por eso bajo el gobierno de Kamala Harris esperábamos más de lo mismo. Esperábamos que, como es un gobierno de izquierda, y a la final los gobiernos de izquierda defienden la homosexualidad, que es comparada por muchos como una libertad de conciencia o como un libre desarrollo de la personalidad. Y entonces eso hace que esos gobiernos de izquierda tiendan a ser un poco más tolerantes con otras formas de pensamiento, en donde la persona ejerce su libertad de conciencia, porque para ellos la homosexualidad es el ejercer la libertad de conciencia, algo que no tiene relación lo uno con lo otro. Es de lo más absurdo pensar que Dios te dio libertad de conciencia para que te vuelvas homosexual. Por supuesto, es un grave error, es algo abominable a los ojos de Dios y no tiene que ver lo uno con lo otro. El libre desarrollo de la personalidad no es que tú te vuelvas homosexual. De hecho, la homosexualidad es una enfermedad llamada disforia de género. Jamás puede verse como un libre desarrollo de la personalidad, pero así la ven los gobiernos de izquierda. Y también no olvidemos que puede ser vista como una religión, porque en el templo de Luxor en Egipto se practicaban rituales homosexuales. Es decir, que la homosexualidad siempre fue en esos tiempos como una ofrenda a los dioses paganos. En este caso, los dioses que se adoraban era Horus y Set, que se decía que ellos habían entrado como en una lucha y de repente terminaron amándose ellos mismos. Plop. Algo bastante bizarro, ¿verdad? Pero a la final, entonces, eso hacía que en el templo de Luxor, en donde se adoraba a Horus y Set, se conmemoraba esa batalla que hubo entre Horus y Set y que terminó en amor. Totalmente loco, pero así era lo que se hacía en Egipto. Entonces la homosexualidad
viene a ser también una religión que también pretende evangelizar y convertir a los que más pueda en homosexuales, y por eso termina de alguna manera persiguiendo a los cristianos que se oponen rotundamente a la homosexualidad. Sin embargo, la persecución no es tan frontal, tan certera, y no es una persecución que termine llevándote a la cárcel o a la hoguera. Pero nosotros sabemos que del paganismo no viene el número, ni el nombre, ni la marca de la bestia. Son crisis que vienen del cristianismo, y fue por eso que Donald Trump pasó el decreto del 666, un gobernante cristiano. Y ahora que siguen los otros decretos, el nombre de la bestia y la marca de la bestia. En el caso, por ejemplo, del nombre de la bestia, que es la adoración al Dios Trinitario, es imposible que sea Kamala Harris la que pase ese decreto. Porque imaginémonos a un gobierno de izquierda, ateo, pasando un decreto donde todos tienen que adorar al Dios Trinitario. Es algo totalmente absurdo. Por eso, de alguna manera, esperábamos o deseábamos que Kamala Harris ganara la presidencia, porque eso nos permitía expandir un poco el horizonte y esperar que esto se desatara como para el 2028. Pero con Donald Trump, bueno, en cualquier momento él puede pasar un decreto religioso. En cualquier momento puede obligar a las personas a hacer alguna ceremonia religiosa. Y es que de hecho también él ya lo ha reconocido, que en su primer gobierno él forzó a los niños y jóvenes a hacerle oraciones al Dios Trinitario en los colegios. Fue algo que él reconoció en esa conferencia que él presentó ante las emisoras cristianas de Estados Unidos. Él claramente lo dijo, que él forzó la oración en los colegios, y eso es una violación de la libertad de la conciencia, que es un derecho humano, muy claro. Entonces vemos que Estados Unidos de repente empieza a cambiar de ser una nación que respetaba los derechos humanos a ser una nación que ahora pisotea los derechos humanos en nombre de algo supuestamente que es bueno, en nombre del cristianismo. ¿Acaso Dios puede estar de acuerdo con semejante locura? Y es de nuevo el mismo concepto. El fin justifica los medios. Es un concepto plenamente católico, donde estas personas piensan que pueden hacer cualquier maldad con tal de conseguir un objetivo bueno, algo que es totalmente contradictorio y absurdo. Entonces, ¿qué pasa? Donald Trump sí va a pasar decretos religiosos, y por eso esperábamos que Kamala Harris ganara la presidencia. Y lo que es peor aún, Donald Trump durante su gobierno pasó muchos decretos religiosos, y el hecho de que sea de nuevo reelegido, pues es como un espaldarazo que le permite pasar muchísimos más decretos religiosos. Es decir, imagínate que él era presidente y bueno, lo cambiaron por otro y ahora vuelven y lo reeligen. Pues es como que el pueblo lo aclama y le dice: ven, haz lo que tú venías haciendo y ahora haz mucho más. Y entonces la cosa es grave, porque Donald Trump ha sido el único presidente de la historia de Estados Unidos en introducir dentro de la Casa Blanca una estatua idolátrica católica de la Virgen María. Y no que nosotros estemos ofendidos de ninguna manera, él puede hacer lo que él quiera, pero estamos mostrando que él está convirtiendo a Estados Unidos en una teocracia y que eso va a desembocar en persecución religiosa, ¿ok? Pero él puede seguir haciéndolo sin ningún problema, y además debe hacerlo, porque hace parte del cumplimiento de la profecía. Como lo he venido diciendo desde hace 7 años o 10 años, todo lo que he dicho se ha cumplido. En